tempestad y todo tan lleno de piedad, y siempre has sido tú y siempre lo serás. Te das en mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Oh, nuestro ser, y al débil levantas y nos llenas de poder. De blanco me vistes para ser como tú. Vienes por tu iglesia brillando con tu luz y puesta en libertad de culpa y santidad. Tomaste mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán. Siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán. Te cantamos, oh Señor, cuántas cosas que agradecer. Tú eres digno, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios
circunstancia te alabará, te alabará. En la angustia, en la ansiedad, en la paz te alabaremos, Señor. En la tempestad te alabaré, con la creación yo canto, digno eres, Señor. Te alabaré, con la creación yo canto, digno eres, Señor. Te alabaré, te alabaré, con la creación yo canto, digno eres, Señor. Buenas tardes, hermanos. Qué bendición poder estar una vez más con ustedes para compartir la palabra que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Sabemos que todas las veces que el Señor nos habla, tiene propósitos grandes para nuestra vida, propósitos en los cuales Él quiere que crezcamos, que le conozcamos y que vivamos una vida realmente a la manera de un hijo de Dios. Y en esta tarde vamos a tocar un tema muy, muy importante. Y pues yo te voy a pedir que puedas poner no solamente tu atención, sino que abras tu corazón, abras tu tus pensamientos, se los entregues a Él en esta tarde y puedas estar abierto a lo que Dios nos quiere hablar. Padre Santo, te doy gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias porque eres bueno. Gracias, Padre, porque jamás vamos a alcanzar a entender toda la riqueza de tu palabra, todo lo que encierra, Señor, tu obra, todo lo que tú has hecho a favor de nosotros. La vida no nos va a alcanzar, Padre, jamás para poder entender la grandeza de tu amor, de tu misericordia, de tu salvación, Padre. Pero en esta tarde abrimos nuestro corazón, nos ponemos en tus manos, mi Dios, para que tú nos hables a través de las escrituras que hoy vamos a leer, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 16 al versículo 22. Es una escritura muy extensa y yo meditaba que tal vez tendríamos que tocar 3 temas en esta escritura, pero por falta de tiempo solamente vamos a ver una parte, pero sí quiero que la podamos leer toda esta parte. Lucas 4 del 16 al 22. Dice la palabra de Dios: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Evidentemente está hablando de Jesús. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga. Y los ojos de todos, en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo.
de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 días y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Te decía que hay 3 temas centrales en esta escritura y solamente vamos a abordar los primeros versículos que leímos, porque aquí vamos a encontrar con muchas cosas que hoy yo creo que Dios nos va a mostrar. Lo primero que vemos aquí es que Jesús viene a su ciudad, entra a la sinagoga en un día de reposo que era el día del Shabbat, como era su costumbre, porque él era judío. Y aquí dice la palabra que él se levanta a leer. En la versión NTV dice que se puso de pie para leer las escrituras. Y yo quiero que podamos comprender un poquito el contexto de todo esto. En la sinagoga hay un orden establecido, en el cual hay una persona que es el principal. No sé si tú recuerdas cuando se habla de Jairo. Jairo era un principal en una sinagoga. Ellos son los encargados de designar a la persona que va a leer la porción en ese Shabbat. Ahora, hay algo más. En el Shabbat se lee la parashá de Shabbat, que es la porción que corresponde a cada sábado, ya que la Torá se dividió en porciones para cada sábado del año. Pero en el Shabbat también se lee la Haftará, que es la porción de los profetas, que es justamente lo que Jesús hizo. Él tomó la porción, porque lo interesante es que dice que la persona asignada le entrega en la mano el rollo, porque realmente es un rollo del profeta Isaías. No es casualidad, no hermano, todo está completo en la escritura. Y vemos que Jesús se le entrega el rollo del profeta Isaías y él toma esta escritura específicamente, Isaías 61 del 1 al 2, en la primera parte del versículo 2. Y yo quiero que vayamos viendo todo lo que Jesús nos muestra en este pasaje, que él lee, pero lo maravilloso de este asunto es que la escritura que él lee tiene que ver con él mismo. Dice el versículo 18, 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí quiero enfatizar algo, hermanos. Si cualquiera de nosotros toma la Biblia, en este caso ya no es un rollo, es un libro, y leyéramos esta escritura, hermanos, probablemente la gente nos ponga atención, como en este mismo instante yo lo estoy haciendo. Estamos leyendo esta parte donde dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Pero cuando Jesús se presenta en la sinagoga, hermanos, aquí, que era la sinagoga de su ciudad, y toma este rollo y lee estas palabras, él venía, si tú te das cuenta aquí en el mismo capítulo 4, venía de haber estado 40 días en ayuno en el desierto. Venía de haber pasado o de haber librado una batalla espiritual con Satanás, porque dice la palabra aquí mismo que Jesús había sido tentado por Satanás en ese tiempo de ayuno. Y vemos que cuando él se presenta y lee ese rollo, yo quiero que entendamos un poquito cómo habrá sido el ambiente espiritual que envolvió la sinagoga en ese momento en que Jesús toma el rollo del profeta Isaías. Jesús venía de un ayuno de 40 días, venía en el poder del Espíritu Santo cuando él lee esta escritura. Y Jesús era más que un lector del profeta Isaías. Tú y yo somos lectores del profeta Isaías y de todos los profetas. Pero aquí estamos encontrándonos con una situación muy relevante. Él era el personaje del cual escribió el profeta Isaías. Lo que él estaba leyendo, hermanos,
era una realidad porque el Espíritu Santo estaba en él. Dice aquí lo que lee, dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo que él estaba leyendo era una realidad. Cuando el profeta Isaías da el mensaje o da la profecía que ahora Jesús está leyendo, él estaba viviendo en ese tiempo cuando el pueblo de Dios ya estaba dividido, ya había dos reinos separados, pero los dos reinos, hermanos, estaban fuera del orden divino. Los dos estaban haciendo lo que bien les parecía, tanto el reino del norte como el reino del sur, estaban pecando contra Dios cuando Isaías da esta profecía. Y ese pecado mantenía al pueblo de Dios en un estado de decadencia espiritual. Ahora, solo quiero que veamos que un capítulo antes de Lucas 4, que es en Lucas 3, Dios había hablado y había dado el respaldo total a su Hijo. Quiero que me acompañes a Lucas 3, del 21 al 22. Cuando Jesús está siendo bautizado, dice aquí, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, cuando Jesús lee Isaías 61, que es lo que está leyendo aquí en el capítulo 4, está hablando de algo que acababa de suceder, porque dice que el Espíritu vino sobre él y dice que la voz del Padre dijo que en él tenía complacencia. Está diciéndole que él iba a iniciar su ministerio, pero lo iba a hacer en la autoridad y el poder y todo lo que el Padre le estaba otorgando para que él realizara ese ministerio. Entonces Dios mismo confirma que él estaba complacido con Jesús y que él tenía el poder y la autoridad y la santidad para lograr el propósito por el cual había venido. Entonces Jesús aquí, lo que él está diciendo es algo muy importante, hermanos, porque él dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y dice, por cuanto me ungió, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y aquí, hermano, tú puedes ver algo. Jesús no fue ungido por un hombre. En la Escritura tú te vas a encontrar que los hombres son ungidos por otros hombres. Por ejemplo, los reyes eran ungidos. Tú puedes ver el caso de Saúl y de David. Los dos fueron ungidos por el profeta Samuel. En el caso de Aarón, cuando él inicia el sacerdocio para ser el sumo sacerdote y para ministrar en el tabernáculo de reunión, Aarón fue ungido por su hermano Moisés. Y así te vas a encontrar en la Escritura hombres ungiendo hombres. Hoy, en este mismo tiempo, hermano, los ministros son ungidos por el apóstol o por los pastores. Y vemos que esa unción es de un hombre hacia otro hombre. Pero aquí el Señor nos está diciendo que Él fue ungido por Jehová. Entonces el tema de hoy se llama el ungido de Jehová. Y quiero que vayamos viendo en qué consiste todo este ministerio que se va a desarrollar a través de ese ungido. Porque ungido o ungir significa consagrar. Es la palabra mashach. Y significa consagrar, elegir, frotar o untar con aceite. Ahora, por eso de ahí viene la palabra Mashiach, que quiere decir ungido. Y ya en griego sería Cristo o Cristos, que también quiere decir ungido. Entonces, ¿por qué se le conoce como el ungido? Porque fue Dios mismo, Jehová mismo, quien unge a Jesús. El mismo profeta Isaías había profetizado, acompáñenme a Isaías capítulo 11, sobre Cristo, que iba a reposar sobre él el Espíritu Santo. Acompáñame a Isaías capítulo 11. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice aquí, por eso a Isaías se le conoce como el profeta mesiánico, porque Isaías es el profeta que más habla del Mesías.
Dice Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de Jesús. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Está hablando que cuando el tiempo que Dios tenía señalado para que viniera el vástago del tronco de Isaí, que es Jesucristo, sobre él iba a reposar el Espíritu. Es decir, Jesús, al leer el rollo de Isaías, estaba diciendo una verdad profetizada que en ese momento se estaba cumpliendo ante los ojos de los demás. Y esto es muy importante, hermanos, porque era necesario que Dios fuera quien ungiera al Mesías, porque muchos hombres fueron ungidos, te repito, por otros hombres, pero el ungido de Dios vino con una misión bien específica. Mira, él vino a traer libertad, sanidad, pero lo más importante, salvación. Y yo quiero que entendamos algo, hermanos. La sanidad, la libertad y la salvación no las dio el Señor. Es decir, Dios no manda un robot programado para venir a salvar, para venir a libertar o para venir a sanar. Jesús no era un robot, Jesús era Dios mismo hecho hombre. Y toda la obra que Él realiza la hace por amor, movido por la misericordia y haciendo cosas extraordinarias, hermanos, en los cuales Él nos puede mostrar la grandeza del amor que ha tenido hacia nosotros. Sigue diciendo la palabra ahí en Lucas capítulo 4. Lo primero dice que el Espíritu del Señor está sobre él. Lo segundo dice que él fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias o buenas nuevas, como dice aquí la palabra de Dios. Entonces, dar buenas nuevas a los pobres, como dice en Isaías 61, que es el pasaje que Jesús está leyendo, dice dar buenas nuevas a los abatidos. Y yo quiero que veamos las dos palabras, tanto en el griego de Lucas como en el hebreo de Isaías. En Lucas, la palabra pobre es tojos y significa pobre, mendigo, afligido, y es una figura de una persona que está pasando por circunstancias adversas. Y en Isaías 61, donde dice que viene a dar buenas nuevas a los abatidos, es la palabra hebrea anab. Y aquí significa deprimidos mentalmente o por las circunstancias. También significa afligidos y pobres. Esa es la clase de gente a la cual el Señor le viene a traer las buenas noticias. Las buenas noticias las sabemos todos, porque las buenas noticias del Evangelio es que Jesucristo perdona pecados, que Jesucristo salva, que Jesucristo vino a dar su vida por nosotros. Estas son las buenas noticias del Evangelio, pero yo siempre he compartido que las buenas noticias se dan después de darnos las malas noticias. Y las malas noticias es que somos pecadores y como pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios y que merecemos ir al infierno. Esas son las malas noticias. Pero las buenas noticias que Jesús viene a dar es que en Él tenemos perdón de pecados, vida eterna y la posibilidad de ser libres del pecado. Esas son las buenas noticias que Él trajo para nosotros. Y esas buenas noticias, hermanos, todos somos candidatos perfectos para recibirlas. No hay alguien sobre la tierra que no sea candidato de recibir las buenas noticias de Jesús. Toda persona que no ha conocido a Jesucristo de manera personal, todo el que vive con un corazón vacío de Dios, todos los pobres a los que se refiere el Señor no son los desposeídos de bienes materiales. Nosotros pensamos en un pobre, en aquella persona que no tiene hogar, que no tiene familia, que no tiene trabajo, que no tiene bienes materiales. No, aquí la Escritura se refiere a otra cosa. ¿Por qué, hermanos? Porque se puede tener mucho materialmente hablando y ser las personas más miserables. Entonces, las buenas noticias del reino, no todos las reciben. ¿Por qué, hermanos? Porque solo las personas
que perciben dentro de ellos mismos la necesidad que tienen de Dios, que se dan cuenta que están vacíos de Dios, que pueden darse cuenta también, hermanos, y se miran a sí mismos como abatidos, derribados y necesitados del favor de Dios, son aquellos que reciben las buenas noticias. Hablaba yo con una hermana que tiene un hijo con autismo y le preguntaba yo cómo fue que ella conoció al Señor. Y ella me decía brevemente, me mandó un mensaje eh, con respecto a cómo estaba ella, tocando esta situación de lo que dice el profeta Isaías y de lo que Jesucristo está leyendo en la sinagoga, porque dice que Él vino a dar buenas nuevas a los pobres. Y te repito, los pobres son los necesitados de Dios, somos los necesitados de Dios. Dice ella que muchas personas le han preguntado cómo puede hacerse tan fuerte para sobrellevar el reto de ser madre de un hijo autista que además no habla, que tiene crisis, que se desespera por quererse comunicar con ella y no lo puede hacer. Y fue una situación muy complicada para ella, pero dice ella que Dios es el que la fortalece y Él ha sido sabio y con ella y Él ha dado respuestas a lo que ni siquiera ella misma se había preguntado. Me decía también, hermanos, que si no fuera por esa condición de su hijo, ella jamás habría conocido a Dios. Es lo que ella piensa. Entonces yo puedo ver, hermanos, que cuando una persona se encuentra abatida por circunstancias como las que quizás ella puede pasar, y yo lo admirable que yo puedo ver en ella es que ella se ha fortalecido en Dios y ahora ella ayuda a mucha gente. Yo puedo ver que ella siempre está moviéndose, siempre está buscando cursos que ayuden a los padres que viven en una condición como la de ella. Y yo me doy cuenta ahí, hermanos, que cuando las buenas noticias del evangelio nos llegan, hermanos, cambian las cosas, cambian el panorama. Y eso es lo que sucedió con ella, porque solamente el Señor sabe, hermanos, que nosotros estamos necesitados de Él. Pero cuando nosotros también nos damos cuenta que estamos perdidos, vamos a reconocer que sí necesitamos lo que el Señor nos ofrece. ¿Sabes que los fariseos del tiempo de Jesús menospreciaron el mensaje, menospreciaron las buenas noticias por la situación de que ellos estaban en una posición que les ofrecía un estatus de honor, de superioridad, hasta de admiración quizás de la gente del pueblo, porque los fariseos eran vistos como personas pues como de otra clase, no de otro estatus. Y esa superioridad era como muros que ellos habían puesto, que los cegaron o que se pusieron para no recibir el mensaje del Señor. Y eso es justamente lo que pasa hoy en día, hermanos. Cuando nosotros nos consideramos no necesitados de Dios, hermanos, las buenas noticias no las abrazamos, no las recibimos. Lo que Jesús está leyendo aquí en Lucas 4, hermanos, debería ser una realidad en la vida de todo hijo de Dios. Entender que Él es el ungido de Jehová, que nos trajo buenas noticias, pero las buenas noticias del evangelio no se limitan, hermanos, a decir, ya recibí a Cristo en mi corazón y ya me congrego en una iglesia y ahora ya soy cristiano. Las buenas noticias del evangelio tienen que producir cambios en nuestra vida, cambios, hermanos, trascendentales y permanentes. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos es tener un corazón rendido, darnos cuenta de nuestra pobreza espiritual, que estamos abatidos sin Él y que podamos valorar la obra de Él, porque solo los que se saben vacíos perciben, hermanos, su necesidad de ser llenados. Y eso es importante. Sigue diciendo el Evangelio de Lucas capítulo 4, allí en el versículo 18, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y aquí la palabra quebrantado, la palabra griega es suntribó, y quiere decir triturados completamente, despedazado, hecho pedazos. Yo creo que mucha gente
que hoy realmente vive un evangelio completo en su vida, fue porque realmente miró la obra de Jesús a su favor cuando lo encontró destrozado, despedazado. Cuando se pensaba que ya no había esperanza para él y él mismo se sentía que ya no había salida. Creo que eso es lo que nosotros necesitamos mirar en nuestra vida, hermanos. Ver lo que Jesús hizo a nuestro favor, porque dice que Él viene a sanar a los quebrantados. Y al hablar de sanar, está hablando de algo completo, no a medias. Por eso hay muchos cristianos hoy, hermanos, que como que no han entendido bien que Jesucristo todo lo hace perfecto y lo hace completo. No es que medio nos sana. No, hermanos, Él hace las cosas perfectas. La obra del Mesías, es decir, del ungido de Jehová, es tan poderosa, hermano, que puede dar sanidad a alguien que aparentemente ya no tiene remedio, que está hecho pedazos, que está destrozado, como lo que significa esta palabra. El poder de Dios actuando en la vida de todo aquel que recibe las buenas nuevas del Mesías opera milagros en los corazones que están hechos pedazos, que están destrozados. A veces nos encontramos con situaciones o con personas o con casos específicos en los cuales a nuestros propios ojos, aun cuando somos personas de fe, aun cuando somos personas que oramos, a nuestros propios ojos nos parece imposible la salida para ellos. Pero ¿sabes qué, hermano? Para el Señor no lo es. Por eso dice que cuando Isaías profetiza acerca del Mesías, Él iba a venir a sanar completamente a los quebrantados de corazón. Recuerdo la historia de una persona que conocí, bueno, no la conocimos personalmente, pero ella era tía de una hermana nuestra, hermana en Cristo. Y esta persona, hermanos, no podía tener familia. Y entonces ella tenía una vecina que se prostituía. Y esta persona tuvo un bebé. Y cuando nació el bebé, ella le dijo que si lo quería, se lo regalaba porque ella no lo quería. Y pues ella encantada le dijo, sí, dámelo, yo lo acepto. Y ella y su esposo, pues fueron las personas más felices del mundo con esa criatura. Llegó a sus brazos cuando acababa de nacer y ellos lo criaron por 3 años. Pero cuando el niño tenía 3 años, esta mujer vivía con otro hombre y este hombre le dijo que fuera a recoger a su hijo. Y ella viene y les quita al bebé. Y como la ley estaba de su lado porque ella era la madre biológica, les quitaron al niño después de 3 años de haberlo criado ellos. Ese niño era su hijo porque ellos lo habían criado. Y el problema no fue ese solamente. Esta mujer, la que había adoptado al niño, pues se quedó destrozada, como dice aquí la escritura, hecha pedazos, triturada, llorando todo el tiempo. Pero la situación no terminó ahí, porque como a los 15 días de que se llevaron al niño, salió una noticia en el periódico que ese niño, el padrastro, lo había ahogado en una cisterna. Cuando esto pasa, la mujer que había criado al niño quedó hecha pedazos, quedó destrozada, dejó de comer, dejó de bañarse, solamente lloraba y estaba encerrada en su recámara. Y entonces venían personas a orar por ella. Vinieron pastores de diferentes iglesias, vinieron hermanos, había gente siempre en su casa orando por ella. Pero un día llegó una mujer llena del Señor y cuando oró por ella, el Señor hizo la obra. Y yo creo, hermano, que más que la oración de esa mujer, allí se cumplió lo que Jesús está leyendo en esta sinagoga, en el rollo de Isaías. Dice que Él vino, hermanos, a sanar a los quebrantados de corazón. Aquellos a los que nadie puede ayudar. Y por más que los amemos, por más que deseemos verlos bien, nosotros no tenemos la capacidad de juntar todos los pedazos de un corazón roto. Pero el Mesías
el ungido de Jehová sí tiene ese poder. Y eso es lo que él está leyendo. Y yo quiero que entendamos, hermanos, que no sé en qué estado Dios te encontró a ti, si te encontró hecho pedazos, no sé, o conoces a alguien que está hecho pedazos y que tú piensas que ya no hay solución. El Señor está hablando de algo muy poderoso y de algo que es muy real. Él es el ungido de Jehová y Él puede hacer un corazón nuevo de un corazón que está destrozado, hermanos. Y esto es maravilloso. ¿Por qué, hermanos? Porque las buenas noticias son que el ungido de Jehová sana los corazones quebrantados y abatidos. Y lo realmente interesante de esta escritura es que si la lees en el idioma original, cuando él lee el rollo aquí en Lucas 4, la palabra sanar es anablepsis. Y mira qué interesante el significado, y solamente aparece esta ocasión, y significa restauración de la vista. Fíjate, está hablando de sanar los corazones, pero la palabra griega que se ocupa aquí es restauración de la vista o recuperar o recibir la vista. Eso es lo que significa. ¿Y por qué para poder sanar el corazón yo tengo primero que recuperar la vista? Porque mi ceguera espiritual, hermano, no me deja ver, hermanos, las maravillas de Dios, porque mi enfoque va a estar siempre desviado del plan de Dios y no voy a poder recibir lo que Dios tiene para mí. Por eso, cuando Nicodemo viene a buscar a Jesús de noche en el Evangelio de Juan capítulo 3, el Señor le dice, te es necesario nacer de nuevo, pero además le añade y le dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Fíjate qué interesante lo que de lo que estamos aprendiendo. Está diciendo que para que yo pueda tener un corazón restaurado por Dios o mi corazón quebrantado pueda ser sanado por Dios, primero tengo que recuperar la vista, porque tengo que mirar la grandeza del Dios que me está ofreciendo la sanidad y la salvación. Tengo que mirar y poder entender la palabra que Dios ha puesto en mis manos. ¿Cuánta gente, hermanos, vive hoy con el corazón quebrantado porque el trono de su corazón está ocupado por una persona y no por Dios? Y eso es ceguera espiritual. Nuestra lejanía de Dios, hermanos, muchas veces nos tiene en ese estado. ¿Y cuánta gente, por ejemplo, hoy se quita la vida porque la novia lo deja o porque pierde el trabajo? ¿Sabes por qué? Porque nuestra mirada está puesta en el lugar equivocado. El tener nuestra mirada puesta en el ungido de Jehová cambia las cosas, hermano. Y eso es lo que provoca que mi corazón sea restaurado, sea sanado, el corazón quebrantado sea sanado. Acompáñame al libro del profeta Isaías, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 6, Isaías 1 del 4 al 6, dice aquí la palabra de Dios. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. En Isaías 61, él dice que vino a vendar los corazones. Y esto es una realidad. Nuestro pecado, hermano, nuestra lejanía de Dios, muchas veces es lo que nos tiene con el corazón quebrantado. Estamos derribados, estamos abatidos, pero la palabra de Dios dice que Él vino, hermanos, a sanar los corazones quebrantados. Las heridas más grandes, hermanos, que podemos tener no son visibles. Son invisibles porque están en nuestro corazón, hermanos. El rechazo, la culpa, el resentimiento, el menosprecio, la traición, están allí y son heridas en el corazón, hermanos. Son lo que tienen a la gente con un corazón quebrantado. Conocemos personas que viven en la calle el día de hoy solamente por una traición.
de alguien y está oculto, esa herida, ese corazón destrozado está allí. Y sabes qué, hermano, las buenas noticias es que el ungido de Jehová tiene el poder para restaurar. Lucas 4:18 sigue diciendo que él vino a pregonar libertad a los cautivos. Y creo que ese es uno de los peores males, hermanos, de la humanidad, ser esclavo, porque hay mucha gente que no entiende por qué está como atada, por qué se siente como atrapada en algo, hermanos, y hace muchos esfuerzos por querer salir, pero no puede. Y todo aquel que se somete a algo o a alguien, esa persona es esclavo. Dice la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Un vicio nos puede tener esclavos. Un pasatiempo, una persona nos puede tener esclavos. Una relación destructiva nos hace esclavos, hermanos. Nos convertimos en esclavos de todo eso, a lo que estamos sometidos, como dice Romanos. El no conocer y el no obedecer a Dios nos convierte en cautivos, hermano. Hoy hay una forma de esclavitud real que tú puedes ver todos los días, los dispositivos. Hay una esclavitud a todo esto, al celular, a la computadora, a la tablet. ¿Sabes qué? Hay una esclavitud. Esto tiene sometida hoy a la humanidad completa y no nos hemos dado cuenta. Pero dice la palabra de Dios que Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Y mientras nuestro enfoque no esté puesto en el ungido de Jehová, vamos a permanecer en esa esclavitud. Dice la palabra de Dios en Isaías 5:13 en la versión PDT, por tanto mi pueblo será hecho prisionero y desterrado porque no reconoció mi autoridad, dice el Señor. Entonces, conocer al Señor nos hace libres. Dice el Evangelio de Juan, perdón que vaya rápido, pero tenemos muy poco tiempo. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32 dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Dice Juan 14:6, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué nos hace libres? ¿Cómo es que se cumple la profecía de Isaías 61 en nosotros? Que podemos escuchar el pregonar del ungido de Jehová, dándonos libertad de nuestro cautiverio, cuando conocemos la verdad. Y la verdad es Jesucristo y la verdad es su palabra, hermanos. Juan 8:33 al 34 nos dice cuál fue la respuesta de estas personas cuando Jesús les habla, hermanos, de esa verdad y de que podían ser libres. Juan 8:33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice aquí, y sabes qué, hermano, la realidad es esta. A veces nosotros nos miramos a nosotros mismos libres, pero no lo somos, porque la esclavitud al pecado, hermanos, nos tiene prisioneros. Todo pecado o toda práctica de pecado nos convierte en prisioneros. No nos deja estar viviendo en esa libertad que el ungido de Jehová nos está hablando aquí, hermanos. No está hablando de una libertad parcial, porque muchas veces pensamos así como cristianos, decimos, es que yo ya voy a la iglesia y ahora ya peco menos, ahora ya me drogo menos,
Antes veía más pornografía, ahora veo menos pornografía. ¿Sabes por qué? Porque ya soy libre. No, hermano. La libertad en Cristo es completa, es absoluta, es total. No nos está hablando de ser libres parcialmente, ser libres de todo yugo, de toda cadena, de toda atadura, hermano, de toda maldición. Esa es la libertad. Esa es la libertad que vino a pregonar el Señor a nosotros. De toda idolatría, hermano, de toda incredulidad, aún de todo homosexualismo, de todo legalismo, todo eso, hermanos, todo eso es quitado de nosotros. Y yo te quiero decir algo, hermano, que muchas veces como iglesia no somos libres, porque hay cosas que hemos dejado, pero hay cosas a las que todavía seguimos atados. Y mientras sigamos en esa condición, no hemos sido completamente libres. Dice la Escritura que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, totalmente, no a medias. Yo quiero que veamos, hermanos, que sigue diciendo Lucas 4, que algo más que el ungido de Jehová iba a hacer, iba a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y aquí la palabra oprimido nos vuelve a llevar al mismo significado, que es estar destrozado y es estar despedazado. Oprimidos, hermanos. Y tú puedes ver cómo la obra de Jesucristo se cumple en su ministerio. Puedes ver una mujer oprimida por la enfermedad, como fue la mujer del flujo de sangre, y tú la puedes ver sanada por el poder de Dios, y no solamente sanada, sino salvada por el poder del ungido de Jehová. Eso es lo que Jesús hace. Él vino a traer libertad a un endemoniado gadareno. ¿Sabes qué, hermano? La misericordia de Dios es tan grande que Él, hermanos, muchas veces la gente está tan atada y tan atrapada, hermanos, en una cárcel de oscuridad, en una cárcel espiritual. Y a pesar de nuestra incapacidad para buscar a Dios, muchas veces Él va y nos sale al encuentro. Porque Él fue justamente a la región de los Gadarenos, a donde había una persona presa de los demonios, con una mente cautivada o cautiva, atada, hermanos. Y Jesús viene y lo hace libre. Y vemos esto, hermanos, de una manera gloriosa, porque el Mesías no solamente pregona libertad, hermanos, Él viene a dar libertad y lo hace completamente. Hoy mucha gente pregona libertad, ¿sabes? Hay mucha gente que ofrece libertad o que le enseña a los demás una forma de libertad. ¿Cuántos jóvenes se independizan y se salen de su casa, se salen de la cobertura de sus padres porque quieren libertad? Y lo único que van a encontrar allá afuera es un cautiverio. Vemos gente, hermanos, que te ofrece libertad a través de la droga, a través del alcohol, a través del control mental, de tantas disciplinas que hay hoy que ofrecen libertad. Pero dice la palabra de Dios, acompáñame a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Dice aquí, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Yo puedo ver, por ejemplo, y espero que nadie se vaya a ofender, esos grupos de AA, en los cuales aparentemente los hacen libres o los ayudan a ser libres de la adicción del alcohol, pero los hacen adictos al grupo. Se quitan de un yugo para ponerse en otro. Y lo he visto sistemáticamente. Cuando una persona se hace adicta a un grupo AA, es muy difícil sacarlo de ahí, porque ahora se quitó el yugo del alcohol y se puso el yugo del grupo AA. Pero la realidad es que el único que puede dar una libertad, te decía, completa, es el Señor, porque el ungido de Jehová no solo pregona libertad, sino abre la puerta de la cárcel. El problema es que muchas veces Él lo hace, pero yo no quiero salir. Yo recuerdo una persona muy querida por mí, ella tenía siempre pajaritos, tenía muchas jaulas con pajaritos y yo le ayudaba a darles de comer. Y me acuerdo que había un pajarito que era mi consentido y me dolía mucho verlos siempre encerrados en las jaulas. Yo era una niña muy chica todavía y yo me acuerdo que ese pajarito en especial, yo un día le abrí la puerta de la jaula y le abrí para que se fuera, para que volara, para que fuera libre. Y se fue, efectivamente salió y voló.
pero lo que me sorprende es que después de un rato el pájaro regresa y se para en la jaula y quería volverse a meter porque no quería estar libre. Y a veces así somos, hermano. Dios a nosotros nos abre la puerta de la prisión, pero yo soy tan necio, soy tan duro de corazón que quiero volver a la esclavitud, quiero volver a la cárcel en la cual estaba, porque hay cárceles espirituales, ¿sabes? Tú puedes decir, bueno, yo soy libre, y no, muchas veces no lo somos. Yo puedo ver, por ejemplo, cuando José estuvo preso, hermanos, allí en Egipto, dice la palabra de Dios que llegó un momento en que Dios lo saca de la cautividad y es libre de una cárcel física, pero él no estaba siendo libre espiritualmente, porque él tenía una cárcel dentro de él, o él vivía dentro de una cárcel que era el rencor hacia sus hermanos. Y no fue hasta que los perdonó que él pudo ser libre. Es decir, fue libre de la cárcel física, pero no de la cárcel espiritual. Y al contrario pasó con el apóstol Pablo. Dice la palabra, hermanos, que en el camino a Damasco él tiene un encuentro con Jesús. Y en ese momento el ungido de Jehová lo hace libre del resentimiento que tenía contra los cristianos, del odio que tenía contra los cristianos y de la incredulidad que Pablo tenía hacia el Mesías, porque él no reconocía que el Mesías era Jesús. Y sabes que, hermano, en ese momento él es libre. Posteriormente y durante su ministerio, Pablo fue encarcelado físicamente, pero ¿sabes algo? Pablo ya era libre espiritualmente. Yo nunca voy a olvidar las escenas que vivimos cada 8 días, mi esposo, mis hijos y yo en la prisión militar, a donde veíamos a toda esa gente presa físicamente, pero la manera en que ellos alaban a Dios, adoran a Dios, hermanos, y la manera en que se aman entre ellos mismos, la manera en que ellos buscan a Dios, a mí me dio testimonio de que ellos eran libres. Porque si el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. Y lo que el Señor Jesús está leyendo en el profeta Isaías es eso, hermanos, justamente. Jesús está diciendo que Él viene a anunciar todas estas cosas a los presos, apertura de la cárcel, hermanos. Vamos a concluir, vamos a volver a Lucas capítulo 4, versículo 19 al 21. Dice aquí, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Cuando habla del año agradable del Señor, mucha gente o muchos comentaristas dicen que se está refiriendo o haciendo alusión al año del jubileo que se encuentra en Levítico 25:10. Dice allí, hermanos, que en el año del jubileo se le daba libertad a todos los que estaban esclavizados. Y sabes que hay algo más. Yo pienso que no se refiere a un año de 365 días, porque realmente, hermanos, cuando Jesús lee esta escritura, dice aquí, a predicar el año agradable del Señor. No lee completo lo que dice Isaías 61. Porque Isaías 61 sigue diciendo, y el día de venganza del Dios nuestro. Entonces el año agradable del Señor es el tiempo que estamos viviendo hoy. Es decir, mientras el Señor no venga por segunda vez, estamos viviendo el año agradable del Señor, el año en el cual todavía tenemos buenas noticias, el año en el cual el Mesías sigue obrando, sigue sanando el corazón quebrantado, sigue anunciando libertad a los cautivos, sigue abriendo la cárcel de los que están oprimidos. Él lo sigue haciendo. Y el día de venganza del Dios nuestro que dice Isaías 61:2, hermanos, será en su segunda venida. Pero mientras eso sucede, hermanos, el Mesías, el ungido de Jehová, vino a traer salvación, sanidad y libertad. Y mientras el hombre, hermanos, no entienda que necesita el ungido de Jehová en su vida, va a permanecer encerrado en una cárcel. El profeta Isaías había profetizado todo esto, hermanos, que Jesús lee. Y seguramente por muchos años los judíos leyeron esa porción del profeta Isaías que lee Jesús. Pero el día que Jesús entra en esa sinagoga, cambió el curso de la historia. Porque yo no me quiero, más bien sí quiero imaginarme qué cara pusieron
Cuando Jesús les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Wow. Todo lo que Isaías había profetizado. Esa maravillosa obra de libertad y de sanidad y de restauración en la vida de un hombre que está hecho pedazos, quebrantado, lejos de Dios, lejos de la esperanza, lejos de los pactos, como dice la Escritura, lejos de las promesas, lejos de la posibilidad de restaurarse. Esa profecía hoy, dice, se ha cumplido delante de vosotros. ¿Y para cuántos de nosotros, hermanos, se ha cumplido esa escritura? Yo te hago esa pregunta y yo quiero que tú te la contestes. ¿Para ti se ha cumplido esta escritura? ¿Has valorado las buenas noticias? ¿Las has atesorado? ¿O hemos sido sanados? ¿Hemos recuperado la vista para poder entender que Él puede restaurarnos? ¿O hemos sido libertados de lo que nos tenía cautivos, o todavía estamos en una forma de cautiverio con una persona, con una relación, o con un vicio, o con no sé qué más? Y hemos salido de nuestras prisiones, hermano. Yo quiero que no solo te quedes con eso en tu corazón, sino que abras tu corazón a lo que el Señor nos está hablando en esta tarde y podamos meditar que el Espíritu del Señor ungió al Mesías y que ahora ese Mesías mora en ti. Padre del cielo, te doy muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, por todo lo maravilloso que tú hiciste a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, porque tú no nos quieres ver dentro de una prisión. Gracias porque tienes tanta misericordia y tanto amor como para sanar todo corazón quebrantado, Señor. Gracias por la vida de mujeres como mi hermana Miriam, que me compartía su testimonio, Señor, de cómo en medio de esa situación tan compleja con su hijo, tú veniste, Señor, a traer, Señor, esperanza, fuerza, valor, Padre, para salir adelante. Gracias porque esas son las cosas que tú sabes hacer y las cosas que tú haces a favor de todo aquel que voltea a ti y que se sabe necesitado de ti. Gracias porque todo corazón quebrantado, Señor, es restaurado en tu nombre, Padre. Gracias porque aunque a nuestros ojos hay gente que pareciera que ya no tiene remedio, Dios, tú eres especialista, Señor, en hacer nuevas todas las cosas. Y hoy te pido libertad si hubiera alguien cautivo, Señor. Hoy te pido libertad para quien esté cautivo de un vicio, Señor, para quien esté cautivo de una relación destructiva, Padre. Te pido libertad para aquel que está en incredulidad, Señor, para aquel que se alejó de ti, Señor. Hazlo libre de la mentira, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a permanecer en ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tu ungido, Señor, ahora mora en nuestro corazón y podemos ser libres en tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.